Bueno, un día duro para nosotros porque veníamos aquí dependiendo de nosotros mismos para jugar un playoff de ascenso y salimos de aquí pues con pocas opciones, ¿no? Al final, cuando no dependes de ti mismo, pues depender de terceros siempre es más complicado en la última jornada. Entonces, bueno, pues la valoración es negativa, más por lo que conlleva el resultado que por el partido en sí, que creo que se nos puso de cara bien pronto. Creo que la primera parte, hasta el minuto 35-40, estuvimos defendiendo bien, no contabilizaba ninguna ocasión clara del Salamanca y tuvimos la mala fortuna o el buen hacer también del Salamanca en la última acción del primer tiempo que te empatan y bueno, te condiciona un poco el ir al descanso, ¿no? Y luego la segunda parte sí que Salamanca apretó, tuvo sus opciones, nosotros teníamos que arriesgar un poco más por todo lo que nos jugábamos y luego sí que es verdad que bueno, los últimos 20 minutos fuimos yo creo que fue un correcalles, pero que favorecía mucho más al Salamanca que a nosotros y bueno, pues al final te quedas con esa cara de bueno, esa impotencia de tocarlo con la punta de los dedos y bueno, lo seguimos tocando porque queda una jornada, vamos a creer, pero sí que hoy era un día para colocarnos bien de cara a ese playoff de ascenso, ¿no? Claro, no depender de uno mismo para el playoff, pero sí depender para conseguir la plaza de Copa del Rey, parece que es como un premio menor, ¿no? Sí, es lo que pasa cuando tienes tan cerca un premio que es como cuando no sé, el atleta que en los Juegos Olímpicos va por la de oro y al final consigue la de plata, ¿no? Ojalá consigamos la de plata, ojalá consigamos la plaza de Copa del Rey, que puede parecer un premio menor, pero creo que sería también un reconocimiento al trabajo y a la temporada del equipo y aparte pues para el club es importante también clasificar al equipo para Copa del Rey. Seguimos teniendo opciones de jugar un periodo de ascenso y vamos a agotarlas hasta el último segundo de la última jornada, porque bueno, esto es fútbol y bueno, ya he visto cosas más raras. Aunque es quizás mera anécdota, no sé si podrías comentarnos qué sucedió ahí al final con Caramelo y luego con Jorge García en la zona de banquillos. No, a ver, cosas yo creo que propias de la tensión. Al final, pues nosotros nos estábamos jugando mucho y sí que ahí, Caramelo hace también lo que entendible, ¿no? Lo que tiene que hacer. Van ganando y, bueno, pues pierde tiempo, desplaza el balón, pero bueno, igual que yo lo entiendo, pues también nos tienen que entender a nosotros, ¿no? Que son momentos de tensión que quedan ahí, que no van más allá de lo que pasa en un terreno de juego y nada, pues si hay que pedir disculpas a Caramelo o al míster se piden porque entiendo que son situaciones de fútbol que todo el mundo que estamos aquí pues entiende y comprende.